Bien, saludos a todos. Continuamos con el tema 2 y el punto 2 que hablaba de algunas sucesiones especialmente interesantes. Ya en el vídeo anterior habíamos visto las progresiones aritméticas. Ahora vamos a ver las progresiones geométricas. Bueno, ya lo he escrito aquí. ¿Qué característica tienen las progresiones geométricas? ¿Qué es lo que te define que una progresión o una sucesión sea geométrica? Pues que el cociente o razón en matemáticas, cuando se habla de razón, estamos diciendo cociente o fracción entre dos cantidades. Bueno, pues el cociente o razón entre un término y el anterior es constante. Es constante. A esa razón o ese cociente se le suele llamar R minúscula. Entonces eso significa que si yo tengo una sucesión a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, etcétera. Bueno, pues entonces cogiendo a sub 2 entre a sub 1 va a ser igual a la razón R. O lo que es lo mismo decir que a sub 2 es igual a sub 1 por R. Entonces, es decir, para pasar del término a sub 1 a la sub 2 multiplico por R. Multiplico por R. Para pasar de la sub 2 a la sub 3, multiplico por R. Para pasar de la sub 3 a la sub 4, multiplico por R y así sucesivamente. Entonces, de la misma manera que yo lo razoné en las progresiones aritméticas, eso significaría que, por ejemplo, para pasar de la sub 4 o de la sub 1 a la sub 4, tengo que haber multiplicado 3 veces por R. Por tanto, a sub 4 sería igual a sub 1 por R elevado a 3. R elevado a 3. Y de ahí tenemos... Bien, he tenido que hacer una pausa aquí porque el gato decidió subirse a la mesa y ponerse delante de la cámara. Bueno, continúo. Entonces tenemos que de aquí podemos sacar la fórmula del término general de una progresión geométrica, que sería a sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. Entonces eso sería la fórmula del término general de la progresión geométrica. Bueno, estoy hablando aquí de mucha progresión geométrica y no estoy poniendo ningún ejemplo. Hombre, pues el ejemplo podría ser, vamos a suponer que empiezo por el 3 y luego multiplico por 2, por ejemplo, y me sale 6, multiplico por 2 y me sale 12, multiplico por 2 y me sale 24, multiplico por 2 y me sale 48 y así sucesivamente. Entonces aquí sería una progresión geométrica porque 6 entre 3 es 2, 12 entre 6 es 2, 24 entre 12 es 2 y así sucesivamente. Y la razón en este caso sería 2, es muy sencilla. Otra progresión un poquito diferente, pues por ejemplo, tenemos 1, vamos a suponer que pongo aquí menos 3, 9, menos 27, 81 y así sucesivamente. Entonces la razón, para ir del 1 al 3 he multiplicado por menos 3. Para ir de menos 3 a 9 también he multiplicado por menos 3 y por eso se ha cambiado de signo. De igual manera del 9 al menos 27, del menos 27 a 81, fijaos que la razón sería menos 3. Al ser una razón negativa, pues entonces al multiplicar va intercalando signos. Uno positivo, otro negativo, positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Eso sería una razón, en este caso negativa, razón menos 3. Otro ejemplo, pues vamos a poner, por ejemplo, 16, 8, 4, 2, 1, un medio, un cuarto. Pues aquí la razón sería, en realidad sería dividir, ¿no? Pero claro, estaríamos hablando cuál sería la razón entre 8 y 16 o entre 4 y 8. Pues la razón sería un número fraccionario, en este caso sería un medio.
Se puede poner también 0,5, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que lo que interese en cada caso, un medio o 0,5 sería lo propio. Algunas veces interesa poner un medio, a veces quizá para los cálculos con la calculadora, pues quizá 0,5, en fin. Otro ejemplo, pues vamos a poner, por ejemplo, 5, 4,5. Vamos a ver, 45 por 9 son 9 por 5, 45, me llevo 4, 9 por 4, 35, 405, 4,05. Uy, esta es una complicada, sí. Sí, aquí la razón sería, lo he puesto así para que sea 0,9 la razón, 0,9. Luego tenemos otro ejemplo, pues 2, 20, 200, 2000, etcétera. La razón es 10, ¿no? Para ir de 2 a 20 multiplico por 10 y así sucesivamente. Bueno, algunas cosas interesantes. Por ejemplo, R igual a 2, pues la progresión geométrica avanza y crece rápidamente. Si la R vale 10, crece muchísimo más rápido. Si la R vale menos 3, en valor absoluto va creciendo, aunque los signos van alternándose y por tanto se podría decir que es una progresión oscilante. Pero si la R es un número más pequeño que 1, entonces la progresión geométrica en lugar de ir creciendo va disminuyendo. Entonces, de hecho, iría disminuyendo y si nosotros lo pensamos, conforme vamos avanzando en la progresión, ese número se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, con lo cual se iría acercando al cero. A esta también le pasa igual. Conforme vayamos avanzando se irá acercando al cero seguro, aunque con los tres primeros términos no lo parezca, pero sí va a pasar igual, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos algunos comportamientos de la progresión geométrica. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos calcular, vamos a suponer, eh, bueno, por ejemplo, de no sé cuál, vamos a suponer el A sub 12 de esta de aquí, ¿no? Pues entonces sería igual a A sub 1 por la razón, que en este caso es 2, elevado a n menos 1, que sería 11. ¿Cuánto es el A sub 1? El A sub 1 sería 3 y 2 elevado a 11. Y eso se puede calcular, a veces no interesa, a veces sí interesa. En este caso, como me sé el número 2 elevado a 11 son 2048, pues se puede calcular. Y entonces tengo 3 por 2048, que sería 3 por 8, 24, me llevo 2, 3 por 4, 12, 4, 1, 3 por 2, 6. 6144. Pues ese sería el A sub 12 en esta primera progresión geométrica. Si tengo aquí esta progresión geométrica, puedo calcular también el A sub n con la fórmula que yo quiera. En fin, es cuestión de aplicar la fórmula y sacar el resultado, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? A sub 10. A sub 10 sería A sub 1 por la razón, que sería un medio, elevado a 9. Entonces, A sub 1 son 16 por un medio elevado a 9, que es 1 partido 2 elevado a 9. Como 16 es 2 elevado a 4, entre 2 elevado a 9, pues sería igual, se simplifican los exponentes y entonces me queda 1 partido 2 elevado a 5. Y 1 partido 2 elevado a 5 sería 1 partido 32, ¿no? Entonces lo he hecho sin ayuda de calculadora y sin coger el término 0,5 y entonces se puede quedar así, ¿no? Esta ya, por ejemplo, sería más complicado. Por ejemplo, tengo A su, no sé, A su 8. Pues sería A sub 1 por 0,9 elevado a 7. Y entonces tendría A sub 1 son 5 por 0,9 elevado a 7. Y espera un momento que lo vea con la calculadora.
Ya lo he hecho con la calculadora y entonces me sale este número, que tampoco me dice gran cosa, 2,3914845. Bueno, si me pierdo en los decimales, pues no me dice mucha cosa, pero sí lo que me dice es lo que ya veíamos viendo de esta sucesión, que el número va descendiendo, ¿no? 5, 4,5, 4,05. Cuando llego al término 8 ya va por 2, 2,39, ya ha bajado otro más. Y este, pues, a su 25, por ejemplo, pues sería a su 1 por 10 elevado, porque la razón es 10, 10 elevado a 24. Pues entonces sería 2 por 10 elevado a 24. Bueno, pues esto no hay nada que hacer, se deja aquí, que esto ya es notación científica y ya estaría hecho. Bien, vamos a pasar la página para hablar de la suma de una progresión geométrica. Bueno, ahora, antes de pasar la página me he acordado una cosa que es las fórmulas derivadas de esta fórmula. Pues entonces, de esta fórmula, por ejemplo, yo puedo despejar la R, ¿eh? O puedo también sacar una fórmula en donde no empiece con el A sub 1, sino empiece con el A sub K. Pues entonces A sub K por R elevado a n menos k. Esta fórmula también es válida si en lugar de tener a sub 1 tengo otro término diferente, ¿eh? Bien, si quiero despejar la R de aquí, pues claro, tendría que pasar el a sub 1 dividiendo y luego hacer la raíz n menos 1ésima. Es un poco raro, pero esa es la fórmula que hay. R es igual a la raíz n menos 1ésima, el índice sería n menos 1 de a sub n partido a sub 1. Y si la quiero despejar aquí, pues simplemente cambiar el 1 por una k. Entonces sería R igual a n menos k de a sub n partido a sub k. Entonces estas tres fórmulas se derivan de esta fórmula del término general de una progresión geométrica. Ahora sí voy a hacer una pausa para pasar la página y continuar con la suma de la progresión geométrica. Bueno, la suma de una progresión geométrica S sub n es igual, pues antes de pasar a ello, en las progresiones aritméticas había una anécdota que se contaba sobre Gauss, que era una suma que tuvo que hacer del 1 al 100 y se ponía de ejemplo para la suma de una progresión aritmética, ¿no? Cómo se saca la fórmula de una suma de una progresión aritmética. Bueno, para la suma de una progresión geométrica también hay otra historia, que es la historia del inventor del ajedrez. Entonces, ¿quién inventó el ajedrez? Pues realmente no se sabe. Lo que pasa es que hay cuentos, relatos que le ponen nombre. Parece ser que fue en la antigua India, estamos hablando de hace ya muchísimos, bueno, muchos siglos. Entonces, pues se inventó el ajedrez y el rey, o sea, el inventor del ajedrez lo presentó, el juego se lo presentó al rey o al sultán o al rey de aquella época. Y entonces el rey se quedó muy impresionado con el juego, le gustó muchísimo y le dijo, bueno, pide lo que quiera, porque así eran los reyes, ¿no? Muy generoso, claro, muy generoso porque tenían un montón de riqueza. Entonces, pues, podían permitir ser generosos con quien quisieran, el dinero era suyo, digamos, era de la corona y lo manejaban a su gusto. Bueno, pues entonces decía, pide lo que quieras, que yo te lo doy como pago por la invención del ajedrez. Y entonces el inventor del ajedrez, pues hizo esa especie de trampa, de truco, así de pedirle un grano de arroz o de trigo, no, supongo, no sé, no me acuerdo lo que era, trigo, arroz, un grano, vamos a suponer que fuera de trigo, para colocar en la primera casilla del tablero de ajedrez, ¿no? Entonces ponía, en la primera casilla ponía un grano de trigo, en la segunda casilla 2 granos de trigo, en la tercera 4, 8, 16, 16, vamos a ver que 32, luego tenemos 64 y luego tenemos 128
ya tenemos la primera fila completa y así sigo la segunda fila, 256, etcétera, hasta completar todas las casillas del tablero de ajedrez. Y entonces el rey dijo, muy bien, de acuerdo, pues venga, que los calculistas reales, los economistas reales hagan la cuenta y le entreguen la cantidad. Entonces, pues cuando se pusieron a hacer la cuenta, pues les salió una suma astronómica, ¿no? Le salió una suma enorme, ¿no? Del orden, creo que son del orden de 18 trillones de granos, y eso traducido a kilos sale una barbaridad de kilos, ¿eh? Vamos a suponer que sale, y a traducido a toneladas estamos hablando de, yo creo que de billones o casi billones de toneladas, que eso ni en muchísimos años lo puede producir toda la agricultura del mundo entero. Entonces se necesitaría no sé cuánto, 2000 años o algo así para que se reuniera esa cantidad de trigo produciéndolo en el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, eso significa que las progresiones geométricas suben muy rápidamente, pero eso también estamos hablando de una suma, de una progresión aritmética, perdón, de una progresión geométrica, o sea, tenemos la progresión 1, 2, 4, 8, ¿no? Y entonces la razón evidentemente es 2 porque se va multiplicando por 2 y tenemos que sumar todos los granos de trigo de las 64 casillas, ¿no? Y entonces sería pues 1 más 2 más 4 y así sucesivamente. Bien, bueno, con un procedimiento así un poquito extraño, vamos a hacerlo para que lo tengáis en el vídeo si acaso lo saltáis o veis si lo queréis escuchar. Bueno, tenemos por ejemplo la suma de n términos de una progresión aritmética, pues sería el a sub 1 más el a sub 2 más y así sucesivamente más el a sub n y el término anterior sería el n menos 1, ¿no? Término anterior. Bueno, pero ¿esto a qué es igual? Pues esto es igual al a sub 1 más el a sub 2 sería a sub 1 por r, ¿no? El a sub 3, que no lo he puesto aquí, pero lo pongo a sub 1 por r al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el a sub n menos 1 por r elevado a qué. Pues de n menos 1 a 1 sería n menos 2 pasos más y el a sub n por r elevado a n menos 1. Me he quedado sin sitio aquí y me he chocado con el inventor del ajedrez. Disculpe el inventor del ajedrez que me he chocado. Bueno, pues muy bien. Esa sería la suma. Bueno, pues entonces hay un truco que me dice, si yo esta suma la multiplico todo por r, es decir, cojo r y lo multiplico por la suma, me queda pues r por a sub 1 sería a sub 1 por r. R por A sub 1R sería A sub 1 R cuadrado. ¿Lo veis? Al multiplicar por R me queda A sub 1 por R. Al multiplicar por R aquí ya se eleva al cuadrado este. Al multiplicar por R aquí se eleva al cubo. R al cubo. Y así sucesivamente. Hasta al multiplicar aquí por R me queda A sub n menos 1 R elevado a n menos 1. Y al multiplicar por R la última pues me queda a sub n por r elevado a n, ¿vale? Pero si yo me fijo, me quedan términos muy parecidos a los que tenía. Lo que pasa es que están desplazados. Falta el a sub 1 solo y los términos y el a sub... Vamos a ver, el a sub n menos 1, espérate un momentito, ¿qué estoy poniendo yo aquí? Me estoy equivocando de... No, 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 esto es 1. Esto es 1, ¿veis? Estas son las cosas que suceden a veces, uno se equivoca. A sub 1, A sub 1R, A sub 1R cuadrado, A sub 1R elevado a n menos 2 y A sub 1R elevado a n menos 1. Y entonces aquí A sub 1R, A sub 1R cuadrado, A sub 1R cubo, A sub 1R elevado a n menos 1 y A sub 1R elevado a n. Ahora, lo mismo lo habéis estado pensando y habéis dicho, no entiendo lo que está haciendo, cómo empieza con A sub 1 y acaba con A sub... No, vamos a ver.
la suma era a su 1, a su 2, a su n-1, a su n, pero lo cambio todo por a su 1 por r, a su 1 r cuadrado, a su 1 r elevado a n-2 y así sucesivamente hasta a su 1 por r elevado a n-1, que era el término general. Bien, pues entonces si me fijo tengo todos los términos aquí, son muy parecidos, la única diferencia es que aquí aparece un a su 1 y en esta otra aparece este término. Pero el resto de los términos están en las dos expresiones. Entonces lo que voy a hacer es restar. Y entonces digo, esta menos esta, r por s sub n menos s sub n, o sea, esta menos esta, pues entonces es igual a ¿qué? Pues entonces cojo todo esto y le resto todo esto. Pero al restarlo, este término se va con este término se va con este término se va y todos los términos se van, es decir, se va, voy a señalarlo en verde, ¿eh? Este y este se van con a sub 1r menos a sub 1r, este se va, este se va, este se va y este se va. Y solamente me quedan estos dos términos que no desaparecen. Entonces, me queda, lo voy a poner en orden, a sub 1 r elevado a n menos a sub 1. Si ahora saco factor común, tengo s sub n, factor común de r menos 1, es igual, he sacado factor común, el s sub n, es igual, aquí puedo también sacar factor común o no. No voy a sacar factor común. A sub 1 r elevado a n menos a sub 1. ¿Por qué no voy a sacar factor común? Porque esto también se puede poner como a sub 1, perdón, a sub n por r, menos a sub 1. Entonces, y de aquí ya sale la fórmula de la suma de una progresión geométrica, que sería, este le paso despejando, o sea, lo despejo, r menos 1 pasa dividiendo y entonces me queda a sub n por r menos a sub 1 partido r menos 1. Que se puede poner, el a sub n se puede sustituir por a sub 1 r elevado a n menos 1 y me queda a sub 1 r elevado a n menos a sub 1 partido r menos 1. Se puede escribir de varias maneras, ¿eh? Bueno, hay un pequeño detalle que es interesante tener en cuenta, que la razón no puede ser 1, porque entonces si fuera 1 sería 1 menos 1, 0, ¿no? Entonces esta fórmula es válida si la razón es distinto de 1. Pero claro, si la razón fuera 1, entonces la sucesión o la progresión geométrica sería una progresión geométrica falsa, digamos, sería una progresión geométrica constante, ¿no? Si yo multiplico por 1 se me queda siempre igual el término, ¿no? Entonces, en este caso, un caso un poco obvio, y entonces ese caso no entraría dentro de este estudio. Bueno, pues esta es la fórmula de la suma de una progresión geométrica. Bien, entonces, pues si yo quiero sumar todos los términos de todos los granos de trigo del inventor del ajedrez, pondría S sub 64 sería igual a sub n, que sería a sub 64, pero bueno, voy a usar ya esta fórmula, que sería a sub 1 por r, que es la razón 2 elevado a n, que son 64, menos el a sub 1, que son 1, partido 2 menos 1. Es decir, que tendríamos 2 elevado a 64 menos 1, porque 2 menos 1 es 1, al dividir por 1 se queda eso. Bueno, pues entonces ese es el resultado. Y esto, si no recuerdo mal, está en torno a los 18 trillones. Lo estoy hablando de memoria, pero creo que es así, creo que son 18 trillones los granos de trigo. Muy bien. Bueno, pues así podemos calcular la suma de cualquier progresión geométrica. Bien, bueno, pues las progresiones geométricas hay un detalle que cuando la razón es menor que 1 en valor absoluto, es decir, teníamos el ejemplo antes pues de la progresión
por ejemplo, 16, 8, 4, 2, 1, 1 medio, etcétera, que la razón era 0,5, ¿no? O también teníamos la progresión que había puesto 5, 4,5, 4,0, 5 me parece que salía, etcétera. Entonces que la razón era 0,9. Bueno, pues en estos casos no solamente se puede usar la fórmula para sacar la suma de los n términos de una progresión, de la progresión. Yo podría poner, por ejemplo, vamos a poner en este ejemplo, ¿no? Yo quiero sumar los 10 primeros términos de esta progresión. Bueno, pues entonces sería a sub n por r o a sub 1 por r elevado a n. Pues entonces pongo a sub 1, 16, por r elevado a n, que sería, en este caso, 0,5 o que un medio, ¿no? Un medio elevado a 10 menos el primer término, menos 16, partido la razón, un medio, menos 1. Y entonces me quedaría una cosa de este estilo. Vamos a ver. Como esto es 2 elevado a la cuarta, esto es 2 elevado a 10, se va a simplificar 1 partido 2 elevado a 6, 1 partido 64 menos 16, partido un medio menos 1 que me queda menos un medio. Y uno dice, oye, que me están saliendo números negativos. Bueno, no, pero aquí arriba también sale negativo, o sea que al final se va a compensar y ya está. Entonces me sale así, 16 por 64 me parece que sale 1024. 1 menos 1024 son menos 1023. Partido 64, partido menos un medio. Y entonces pues me va a quedar, si no me equivoco, más, evidentemente, 1023 por 2 me va a quedar 2046 partido 64, si no me equivoco, luego eso ya se simplifica 1023 entre 32 y creo que ya no se puede simplificar más. Bueno, pues esa sería la suma. Esa sería la suma de estos 10 primeros términos. Si hago la cuenta, esto es igual, un momentito. Bueno, ya he hecho la cuenta y entonces me sale este número, 31,96875, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues si yo siguiera haciendo la suma, vamos a hacer una suma de los 20 términos. A ver, un momentito, voy a pasar la página. Bueno, estamos aquí y se me ocurre hacer la suma de los 20 términos. Hay que ver que esta progresión geométrica se va acercando al cero. Es decir, que si yo tengo 16 más 8 me salen, lo voy a ir poniendo aquí en verde, ¿no? 16 y 8 me salen 24. Si 24 le sumo 4 me salen 28. Si le sumo 2 me salen 30. Si le sumo 1 me sale 31. Si le sumo un medio me sale 31,5. Entonces, cada vez le voy sumando un término más pequeño y entonces me va saliendo un número que parece, de hecho, si he sumado 10 términos, ¿no? He sumado 10 términos y me salía, a ver que lo voy a copiar un momento. Pues me ha salido, ya lo he puesto aquí, 31,96875. Bueno, ¿es una percepción equivocada o esto se está acercando hacia el 32? Porque esto es 31,96. Vamos a hacer la suma de los 20 primeros términos. Suma de 20 sería igual a el primer término, 16, por la razón, un medio, elevado a 20 menos el primer término, partido un medio menos 1. Y esto sería igual a, bueno, pues voy a poner ya la cuenta completa. Bueno, he puesto ya la cuenta y efectivamente me sale 31,9999969. Si además yo me fijo en la fórmula, me doy cuenta de que, o sea, la fórmula S sub 10, ¿no? 16 por 1 un medio elevado a 10 menos 16 partido un medio menos 1. La suma de los 10 primeros términos era esta fórmula y la suma de los 20 primeros términos
era esta fórmula. ¿Qué es lo único que ha variado? Lo único que ha variado es que aquí el 1 medio está elevado a 20 y aquí el 1 medio está elevado a 10. El 1 medio es 0,5 y si yo lo elevo a 10 me sale un número muy pequeño, pero si me lo elevo a 20 me sale todavía más pequeño. O sea que este término se me va a ir haciendo muy pequeño y este término, al multiplicarlo por algo muy pequeño, se me queda muy pequeño, con lo cual, conforme voy avanzando en las sumas, estos términos se me van haciendo cada vez más próximos a cero. Todo esto porque tenemos una razón cuyo valor absoluto es menor que 1, ¿vale? Porque si la razón fuera con valor absoluto mayor que 1, entonces sería al contrario, sería este término se iría haciendo cada vez más grande, ¿eh? Pero al ser en valor absoluto menor que 1, el término se va haciendo cada vez más pequeño. Bien, ¿eso qué significa? Pues que yo podría hacer el paso al límite. Yo podría hacer el paso al límite. ¿Cómo el paso al límite? Es decir, imaginar que, sumo todos los infinitos términos de la progresión geométrica y entonces considerar la suma de los infinitos términos. Y en este caso la suma de los infinitos términos, parece que es exactamente 32. En efecto va a ser 32 y entonces poder hacer la suma de los infinitos términos. Bueno, pues recordemos que la suma de los n términos era igual a sub 1 r elevado a n menos a sub 1 partido por r menos 1. Hemos dicho que cuando el valor absoluto de r es menor que 1, entonces este término se va haciendo cada vez más pequeño conforme la n se va haciendo cada vez más grande. Y entonces cuando pase al infinito, esto valdrá exactamente 0 y solamente me quedará el menos a sub 1, esto se quedará 0 y solamente me quedará el menos a sub 1 partido de r menos 1. Bien, o sea, me quedará así, pero para no tener un signo menos arriba, pues lo pongo, le cambio el signo arriba y abajo y entonces me sale la fórmula de los infinitos términos de una progresión geométrica como a sub 1 partido 1 menos r. Esto sería así. Y entonces esta fórmula es válida cuando la razón en valor absoluto es menor que 1, ¿no? Si lo hacemos con este ejemplo, pues ese infinito sería igual al término primero, que es 16 partido 1 menos la razón, que es un medio, o sea, 16 partido 1 menos un medio es un medio, y si 16 lo dividimos entre un medio me sale exactamente 32. Y esto también lo podemos hacer, este sería un ejemplo, También lo podemos hacer con la otra sucesión que habíamos puesto, otra progresión geométrica, que sería 5, 4,5, 4,05 y así sucesivamente. La razón sería 0,9. Y entonces sacar, bueno, los términos se van a ir disminuyendo, se van a ir acercando a 0. Y si yo los voy sumando, pues 5 y 4,5 es 9,5 y 4,05 serán 13,55 o algo así. Y le voy sumando y sumando y sumando, bueno, pues esa suma se va a acercar a una cosa. Y esa cosa sería, vamos a calcularlo, que es muy fácil, la suma de los infinitos términos sería, en este caso, a sub 1 partido 1 menos 0,9. Bueno, pues entonces a sub 1 es 5 partido 0,1 y eso me va a salir 50. Es decir, que si yo voy sumando términos, sumando términos, se me va a acercar a 50. Y al final, en el límite, si lo sumara todos, si sumara los infinitos términos, sería exactamente 50. Bueno, pues ya tenemos la suma también de los infinitos términos de una progresión geométrica cuando la razón en valor absoluto es menor que 1. Si la razón es mayor que 1, entonces la suma sería infinita, porque eso va creciendo sin límite. Muy bien, hasta aquí este vídeo se ha hecho un poquito largo, pido disculpas por ello,
Pero bueno, es que hay que estudiar esto de las sucesiones geométricas, que es bastante, o de las progresiones geométricas, que es bastante importante, bastante corriente. Muy bien, un saludo a todos, muchas gracias por vuestra atención.